Hola a todos mis queridos StreetTubers. Hoy tengo para ustedes el tercer centro de mesa que, como me lo han pedido, pues ahí lo tienen. Está bello, precioso, hermoso. A mí me encanta, de verdad. Cuando yo lo empecé a hacer, no sabía que me iba a quedar tan bonito, ¿eh? No es por vanidad, es que está bonito. Y la verdad es que tiene unos detalles preciosos. Así es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso, porque la verdad es que se hace muy fácil y además es muy económico y como ves queda espectacular. Quédate a verlo completito. Regálame un like, suscríbete, por favor comparte el vídeo, comenta, no dejes de comentar, dime qué te ha parecido este precioso centro de mesa. Ahora te dejo con esos materiales y el paso a paso. Nuestros stream materiales son cartón, servilleta, papel, una base de cartón que puede ser redonda o medio círculo, pinturas negra, blanca, pintura de mix media, un pincel, pegamento, la pistola de silicona y también he utilizado figuras de masa de cartón de huevo que he hecho con molde. Pero tengo que hacer una observación: esta masa de cartón de huevo hay que ponerla 20 segundos a modo de descongelación en el microondas, pero alternando, o sea, 10 segundos la sacamos y luego 10 segundos más. Para esta forma necesitaremos un corazón marcado en un cartón del tamaño que queremos nuestro centro de mesa y tiras bastante larga. Yo voy a hacerla de 4 centímetros, esto depende de la altura que ustedes quieran. Y una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de silicona caliente en nuestro dibujo del corazón de a poquito. Y lo que yo voy a hacer es coger mi tira de cartón y le voy a pegar esta tira de cartón en todo el alrededor, formándolo. Y como a mí con una tira no me alcanza, lo que yo voy a hacer es cortar esta tira de esta manera, porque la otra tiene la punta un poco mal, y para que coincidan aquí y no se vea mal, simplemente lo he cortado. Y ahora lo que yo voy a hacer es pegar el otro lado. También voy a pegar esta parte de aquí, que me olvidé pegarla al principio. Luego vamos a cortar todo alrededor, quitando todo el sobrante. Ahora voy a dar cartapesta. Yo quiero mostrarle todas estas piezas. Esto era una parte de una cesta que yo había hecho, que al final no la usé, iba a ser la tapa. Entonces ya tiene su cartapesta. Esto otro es un tronco que era de un pozo, del primer pozo que yo hice, que luego como quedaba plano aquí pues no me sirvió, así es que lo voy a usar ahora. Y también tengo aquí unos cuantos pétalos de masa de cartón de huevo y vamos a empezar a trabajar. Y el tronco, como es de masa de papel, lo que yo voy a hacer, yo lo iba a pegar aquí, pero ya lo voy a pegar en esta parte de aquí. Voy a pegarle un poquito de masa de papel por aquí, de pegamento, perdón. Luego le voy a poner un poco de masa de papel, de masa de cartón de huevo, para que el tronco no se despegue tan fácil. Y lo que voy a hacer, o sea, para que no se despegue, y voy a tratar de agarrar este tronco con masa de cartón de huevo, de esta manera. Si les interesa hacer este tronco, ya saben, el vídeo del pozo, pues en ese vídeo yo hice este tronco, así es que si lo quieren hacer. También le voy a poner un poquito de masa de cartón de huevo en la parte que apoya, siempre poniéndole pegamento. Y a estos pétalos lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una flor bastante grande. Le vamos a poner pegamento en las dos puntas y vamos a colocar nuestra flor de esta manera.
Y aquí tengo otros pétalos que son más pequeños que estos y se los voy a colocar encima, poniéndole también pegamento a los pétalos. Y yo le voy a poner pegamento a los pétalos, a todos, en toda su parte, a estos que van encima, porque como no sé en dónde voy a pegar o cuál es la parte que se va a quedar pegada, yo voy a disponer y colocar los pétalos. Estos pétalos medianos yo lo voy a colocar en las uniones de cada pétalo grande. Y tengo otros pétalos aquí que son más pequeños que también se los voy a colocar. Y para el centro tengo aquí un poquito de masa de papel y le voy a poner, le he puesto ya pegamento. Y así queda nuestra flor. También voy a pegar otra flor más pequeña, pero la voy a pegar para esta esquina para hacer equilibrio por el peso, porque se ha ido todo para este lado. Entonces lo que voy a hacer es poner pegamento y colocarla como he colocado la otra. También voy a colocarle esta tira de masa de cartón de huevo, como si fuera una rama. Entonces se la voy a colocar en esta parte de aquí. Yo voy a continuar decorando. Yo tengo aquí más de estas que hice. Y bueno, las voy a pegar aquí en el suelo, y lo que yo voy a hacer es poner de estas a modo de rama, como aunque estén así rotas, yo las voy a ir pegando de esta manera. También a estas supuestas ramas, para que se vean más reales, yo les voy a poner hojas de masa de cartón de huevo, las cuales hice de la misma forma en la que hice las flores, dejando un poco que esto se seque un poco, metiéndolo en el microondas. Y le voy a ir colocando hojas de la manera que yo considere. Así es que si ustedes deciden hacer esta manualidad, ustedes colocarán su hoja a su gusto, como siempre. Yo ya he colocado muchas hojas, luego voy a poner más, pero quiero mostrarles, antes de que las mariposas se me pongan duras, quiero mostrarles las mariposas. Es que yo la he puesto en el radiador y están casi secas, y entonces si no, luego no las voy a poder pegar. Entonces yo voy a poner mariposas. Estas mariposas están hechas con masa de papel, con este molde, pero si ustedes no tienen este molde, ustedes pueden hacer mariposa de plástico, de papel. Incluso una idea chula sería, con un molde de mariposa, haces una mariposa de papel pero con letras de periódico, por ejemplo. Entonces voy a colocar mariposas en este supuesto tronco de esta manera. He acercado la cámara porque quiero mostrarles algo. Cuando ustedes peguen su flor, cuando ustedes peguen su hoja, si esta hoja no está tan fresca como ustedes ven las mías, se va a ver mucho que están pegadas. Entonces, para evitar esto, lo que ustedes pueden hacer es coger un poquito de masa de papel o de cartón de huevo, con la que sea que estén trabajando, y van a ir pegando de esta manera sus hojas. Le van pegando, pero un poquito, solo un poco, para que no se vea el pegote. Yo ya tengo dispuesta todas las mariposas, las hojas, las ramas, como yo quiero, a mi gusto. Entonces ya el momento es de dejar secar, pero los que hagan esta manualidad me van a querer matar si lo hacen sin ver el vídeo completo antes de hacer esta manualidad. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a hacer otra cosa, porque quiero darle textura a esto. Esto debieron de haberlo hecho antes de poner todas las hojas y todas las flores.
y es ponerle un poquito de servilleta con engrudo casero, de esta manera, tratando de no tapar las hojas ni las ramas. Ya que esto se ha secado toda la masa de papel, todas las figuritas, yo lo que voy a hacer es pintar esto de negro. Voy a darle una capa de negro porque esta pintura cubre muy bien a todo, por aquí, por abajo, por delante, por detrás, por donde quiera. Cuando ha secado la pintura negra, lo que yo voy a hacer ahora es dar pinceles secos de blanco. Como ustedes saben, retiramos el exceso y vamos a darle a toda nuestra pieza pinceles secos de blanco. Después de dar pinceles secos de blanco, así ha quedado mi centro de mesa. Como ustedes pueden ver, aún así sin color, solamente con el blanco y el negro, esto está precioso. Pero yo voy a dar color a todo esto, así es que voy a usar mis pinturas de mix media y voy a empezar pintando. Yo solamente tengo estos 6 tonos, me hubiese gustado tener más, pero vamos a arreglárnoslas con estos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un tono. Voy a coger este trozo de papel para que no se manchen los demás. Entonces voy a coger la mitad de esta flor y le voy a poner solo un poco, muy de lejos. Entonces voy a tratar de esparcir bien este tono para que no se me riegue como la anterior vez. Y le voy a poner otro poco. Voy a seguir poniendo un poquito de blanco en esta parte de aquí. Le he puesto otro poquito de blanco aquí, queda así. Entonces yo voy a dejar que sequen estos 2 tonos para luego proseguir para que no se vayan a esparcir. Entonces solo a esta parte de aquí le voy a poner amarillo, por eso voy a tapar. A esta parte de aquí yo le voy a dar un fucsia y como ha quedado muy claro voy a darle otro poco de fucsia tapando siempre los demás tonos y tratando de mezclar colores. Y por dentro, como es más oscuro, voy a darle un poco de magenta, pero no le voy a dar a toda la parte, sino solamente la parte de abajo, la que se une con el fucsia. Y con un pincel limpio tratamos de mezclar colores. Y a esta parte de aquí le voy a dar verde. Y rápidamente este verde lo voy a tratar de mezclar con el magenta. Ya para completar voy a usar otro poquito de púrpura y voy a ir esparciendo colores porque ya no tengo más. Entonces, para que no se vea la diferencia entre un tono y otro, lo que hice fue ponerle un poquito aquí de magenta para mezclar los 2 tonos. Aquí voy a ponerle un poquito del fucsia y ya para finalizar esta parte de aquí yo la voy a dejar así para integrarlo a los colores porque como también se ve bonito, pues lo voy a dejar así. Y bueno, así como ustedes pueden ver es como queda nuestro precioso centro de mesa, que está bello, precioso, hermoso, espectacular. Me encanta, estoy enamorada de él, la verdad es que me encanta, me fascina. Así es que yo les invito a todos ustedes a que hagan esta manualidad. También quiero decirle que lo he dejado en 2 vistas. Uno que es el de blanco y negro para que ustedes puedan ver cómo se hace, cómo queda con el blanco y negro. Y si no quieren pintarlo, pues no lo pinten porque también de blanco y negro queda precioso, espectacular, bello, hermoso. Realicen esta manualidad, si la hacen, compártanme la foto. También quiero enviarles a todos un abrazo con apretón. Y bueno, ya nos vemos en el próximo tutorial.